Como era el templo de Salomón: belleza, fe y misterio. El lugar donde el cielo y la tierra se encontraron. Hubo un tiempo en la historia en que un solo edificio definió la identidad de un pueblo entero. Un lugar tan sagrado, tan imponente, tan lleno de significado, que quienes lo veían por primera vez quedaban en silencio. Ese lugar era el Templo de Salomón, la obra más grandiosa jamás levantada en Israel. El corazón espiritual del pueblo. El punto donde el cielo parecía rozar la tierra. Pero antes de que las piedras fueran talladas y antes de que el oro brillara bajo el sol, hubo un sueño. Un deseo profundo nacido en el corazón del rey David. Él quiso construir una casa para Dios, un santuario digno de su presencia. Pero no le fue permitido. Esa misión quedaría en manos de su hijo, Salomón. Y así comenzó la creación del templo más enigmático, bello y misterioso del mundo antiguo. La preparación de un sueño, el trabajo que nadie vio. A diferencia de otros edificios, el templo de Salomón no comenzó con un plano ni con un arquitecto. Comenzó con fe. Se reunieron artesanos expertos, carpinteros de Fenicia, talladores de piedra de Jerusalén, orfebres especializados en oro y bronce, ingenieros de madera de cedro traída desde el Líbano. Y durante años, se preparó algo que pocos saben. Las piedras no se tallaron en el monte. Se tallaron lejos, en canteras silenciosas. El templo debía construirse sin el sonido de martillos o herramientas de hierro. Un acto de reverencia tan profundo que hasta el ruido fue considerado indigno del santuario. Así, las piedras llegaban ya listas. Perfectas. Lisas. Exactas. El trabajo silencioso era parte del misterio. La entrada que daba la bienvenida al sagrado. Quien caminaba hacia el templo veía primero una escalinata amplia que llevaba a una entrada monumental. 2 columnas gigantes se alzaban como guardianas. Hachín, que significaba el establecerá, y Boaz, que significaba en él hay fuerza. Eran más que columnas. Eran símbolos. Puertas espirituales que anunciaban al visitante. Este no es un lugar común. El sol se reflejaba en su bronce pulido, iluminando la entrada como si estuviera hecha de fuego. El atrio exterior, donde la vida se encontraba con la fe. Al cruzar las columnas, se entraba al atrio exterior. Un gran patio donde la gente se reunía, donde las familias subían por las fiestas, donde los sacerdotes organizaban sacrificios y oraciones. Aquí se encontraba el gran altar de bronce, enorme, cuadrado, imponente, lugar donde se ofrecían los sacrificios que representaban purificación, gratitud y comunión. El mar de bronce, una gigantesca vasija sostenida por 12 toros de bronce, tan grande que podía contener miles de litros de agua. Su borde reflectante brillaba como un espejo bajo el sol. Allí se lavaban los sacerdotes antes de servir. Era símbolo de limpieza espiritual y acercamiento reverente. El lugar santo, un mundo interior lleno de luz y silencio. Tras el atrio se encontraba el edificio principal, hecho de piedra cubierta con madera de cedro y adornado con oro puro. Entrar al lugar santo era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban talladas con palmeras, flores y querubines. Todo estaba revestido en láminas de oro. Al caminar, la luz del sol que entraba por pequeñas ventanas se reflejaba en las paredes, creando un brillo cálido que hacía parecer que el lugar respiraba. En este espacio se hallaban 3 objetos. 1. La mesa de los panes de la presencia. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Un recordatorio de que Dios sustentaba a su pueblo. 2. El candelabro de oro, menorá. Un árbol de luz. 7 brazos encendidos día y noche. Su brillo simbolizaba la sabiduría divina iluminando a Israel. 3. El altar del incienso, donde se ofrecía una mezcla aromática única. El humo ascendía verticalmente, como símbolo de las oraciones que subían al cielo. El lugar santo olía a mirra, canela, incienso, aceite, a fragancia sagrada, a presencia divina. El lugar santísimo, el corazón del misterio. Más allá del lugar santo había una puerta, una cortina gruesa, púrpura y azul, tejida con querubines. Tras esa cortina se encontraba el sitio más sagrado de la tierra. El lugar santísimo, oscuro, silencioso, intocable. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Dentro había un único objeto, el arca de la alianza, un cofre sagrado de madera de acacia, cubierto de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas sobre la tapa. No era un objeto, era un símbolo vivo. Representaba el pacto entre Dios e Israel. Representaba la presencia divina en medio del pueblo. A ese espacio no se entraba para mirar, ni para tocar, ni para estudiar. Se entraba para arrodillarse. Era el lugar donde la tierra callaba, y el cielo hablaba. La gloria que descendió. Cuando el templo fue terminado, el rey Salomón oró, y algo ocurrió. Una nube llenó el lugar. Una luz descendió desde lo alto. Los sacerdotes no pudieron permanecer de pie.
La gloria divina se manifestó tan fuerte, que todos cayeron rostro en tierra. Desde ese día, el templo se convirtió en el corazón espiritual del mundo antiguo. Un lugar de encuentro, un lugar de sacrificio, un lugar de consuelo, un lugar de aprendizaje, un lugar donde cada piedra tenía significado. El legado de un santuario que marcó la historia del pueblo de Dios. El templo estaba terminado. Las piedras encajaban como un rompecabezas perfecto. El oro brillaba aún sin luz. La madera de cedro perfumaba el aire. Y desde la distancia, Jerusalén parecía coronada por el santuario más hermoso de todo el Oriente. Pero aunque la belleza exterior era asombrosa, el verdadero poder del templo estaba en lo que representaba para cada persona que se acercaba a sus puertas. Porque el templo no era solo un edificio. Era una experiencia. El camino de los peregrinos, llegar al templo era un acto de esperanza. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caminaban por días y semanas para llegar a Jerusalén en las grandes fiestas. Pesaj, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, fiesta de las enramadas. Los caminos se llenaban de cantos, risas, pasos cansados y voces que repetían salmos antiguos. La subida a Jerusalén era dura, pero en cada colina había emoción. Y cuando por fin el templo aparecía, la vista quitaba el aliento. Las paredes brillaban con el sol. Las columnas parecían gigantes. El humo del altar se elevaba en una línea blanca. El sonido de la música de los levitas llenaba el aire. Los peregrinos lloraban al verlo. Porque el templo no era un destino. Era un encuentro. El servicio de los levitas, música, cantos y belleza invisible. Dentro del templo, los levitas tenían tareas específicas. Afinar instrumentos. Preparar sacrificios. Mantener encendida la menorá. Limpiar utensilios sagrados. Entonar salmos durante horas. Su música no era espectáculo. Era oración. Arpas, címbalos, flautas, trompetas de plata. Cada instrumento tenía un propósito espiritual. Los levitas no cantaban para el pueblo. Cantaban delante de Dios. Y los peregrinos, al escucharlos, sentían que el alma se abría un poco más. El sacrificio, el lenguaje espiritual del pueblo. Para los hebreos antiguos, el sacrificio no era violencia. Era símbolo. Un recordatorio de la fragilidad humana. Un gesto de gratitud. Un acto de reconciliación. Una forma de expresión para un pueblo que no tenía templos en cada ciudad. Los sacerdotes trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer. Sus túnicas blancas se movían entre columnas. Sus manos ofrecían incienso. Sus pies caminaban sobre el patio sagrado. Sus voces oraban en voz baja. El templo era un organismo vivo. Un corazón que latía día y noche. La arquitectura del misterio. Cada detalle tenía propósito. El templo estaba lleno de simbolismos. Palmeras talladas. Recordaban la vida en medio del desierto. Granadas doradas. Representaban la abundancia y la bendición. Querubines enormes. Protegían el espacio donde Dios habitaría. Cedro del Líbano. Aromático, duradero, simbólico del pacto. Oro puro en los muros. Un reflejo de la santidad divina. Nada era adornado porque sí. Cada detalle apuntaba a una verdad espiritual más profunda. El templo era un mensaje. Un mensaje en piedra. El lugar santísimo. El silencio que cambiaba destinos. Una vez al año, en el día del perdón, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Su corazón latía con fuerza. Su túnica tintineaba suavemente. Llevaba incienso consigo. Y una cuerda atada al tobillo. Era el momento más sagrado del año. Al cruzar la cortina, entraba a un silencio perfecto. Un silencio espeso. Un silencio que no se podía describir. Solo sentir. Allí, frente al arca, oraba por todo el pueblo. Oraba por los que sufrían, por los que estaban lejos, por los que necesitaban perdón, por los que tenían esperanza rota, por los que cargaban más de lo que podían soportar. Era un momento en el que el templo se convertía en puente, un puente entre el cielo y la tierra. El templo como centro de la vida, más que un santuario. Para el pueblo de Israel, el templo era el punto de encuentro, la casa de Dios, el centro espiritual, el símbolo de unidad, el guardián de las tradiciones. El lugar de sabiduría. El espacio donde empezaban y terminaban los ciclos del año. Toda historia importante pasaba por allí. Toda generación lo conocía. Toda familia soñaba con verlo al menos una vez. El templo era la memoria viva del pueblo. La caída, cuando el silencio sustituyó al canto. Pero la historia del templo no terminó en su gloria. No duró para siempre. Los ejércitos babilonios llegaron. La ciudad fue sitiada. Las murallas cayeron. El templo fue incendiado. El oro se derritió. Las piedras se desmoronaron. El arca desapareció. Los levitas guardaron silencio. Los peregrinos lloraron.
La ciudad quedó en ruinas. Y aún así, algo del templo sobrevivió. No sus muros, no su oro, no sus columnas. Sobrevivió su significado, su mensaje, su memoria. El templo dejó de ser un edificio y se convirtió en un símbolo eterno del encuentro entre Dios y su pueblo. Conclusión, el misterio que nunca se apagó. El templo de Salomón fue, por un tiempo, el lugar más hermoso del mundo antiguo. Un santuario donde la luz del amanecer entraba como un susurro divino. Un lugar donde el incienso elevaba oraciones. Un espacio donde la música despertaba el alma. Un hogar para la presencia de Dios. Su belleza ya no se ve. Sus muros ya no existen. Sus columnas ya no se levantan. Pero su misterio sigue vivo. En cada historia. En cada salmo. En cada ruina que aún respira. En cada corazón que busca ese encuentro sagrado. Porque el templo de Salomón no fue solo una obra humana. Fue una señal. Un recordatorio. Un símbolo que atraviesa generaciones. Fue el lugar donde la tierra miró al cielo. Y el cielo respondió.